Bienvenidos a una nueva emisión de Líderes aquí, en Red Más. El espacio para conocer historias de empresas y de quienes están al frente de ellas. También para entender un poco sobre cómo se deben preparar los gerentes o presidentes de esas compañías para hacer mejor su labor. Vamos a hablar ahora sobre otras dos competencias que deben tener los líderes y emprendedores para lograr el éxito que buscan. Esta vez hablaremos sobre orientación al servicio para ser grandes y pensamiento crítico para tomar decisiones. Para hacerlo nos acompaña Jamie Cano, profesor de la Universidad del Rosario. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable. Orientación al servicio para ser más grandes es una habilidad que se desarrolla con la experiencia y abre puertas para conseguir nuevos negocios. Vamos a escuchar de qué se trata. La competencia de orientación al servicio para ser más grandes es una habilidad que se desarrolla con la experiencia y su filosofía persigue una preparación para atender mejor a los clientes que son diferentes. No se puede tener entonces una fórmula generalizada. Pensamos mucho más de las expectativas de un cliente. Es pensar como él, es actuar como él y adelantarnos mucho más a sus necesidades para poder entregar un buen servicio en todo lo que desarrollamos, en estrategia empresarial y también estrategias personales y profesionales. Cuando una compañía llega a conocer bien a su cliente, puede elaborar mejores estrategias para conseguir buenos resultados que consiguen tener una ventaja sobre la competencia. Yo creo que las personas o las empresas que se enfocan en la orientación al servicio tienen esa diferenciación y la posibilidad de ser diferentes a las demás. El tener esa ventaja sobre la competencia deja a la compañía en una mejor posición en el mercado general. Hace que nosotros desarrollemos estrategias más eficientes y eficaces para el retorno de la inversión, incluso para crecer en un ciclo de servicio más importante y diferenciarnos. Hay que acompañar a los líderes o a quienes aspiran a hacerlo para que tomen las decisiones correctas, ya que al hacerlo se convierten en una extensión de los propios negocios o compañías. Yo creo que es tan importante acompañarlos en este modelo de servicio para que tomen una mejor decisión y realmente se conviertan en los embajadores de marca que nosotros necesitamos. Al orientar al servicio para ser más grandes, no solo se consigue el conocimiento necesario para desarrollar estrategias, sino que se abren las puertas para fortalecer y conseguir la audiencia que los negocios demandan. Orientación al cliente me parece que es fundamental. Es una compañía de servicios, es una compañía donde esos 250.000 afiliados y todos los potenciales que puedan venir tienen que, estamos al servicio de ellos. Estar seguros de que ese servicio que hace esta compañía sea un servicio que le aporte a la comunidad. No solamente salvamos vidas, también cuidamos vidas. Le hablamos al cliente el mismo idioma, entendemos sus necesidades, nos adecuamos a su forma de trabajar, donde la gente tenga claramente identificados sus objetivos y la compañía le facilita el entorno. Entonces es un estilo más dado a eso, más a desarrollar el verdadero potencial de cada persona, en general el entorno, para que estas personas puedan dar lo mejor de sí en cada una de esas interacciones. Cuando un empresario se orienta hacia el servicio, a pensar en las expectativas de sus clientes y si los entiende mejor, pues sus resultados también son mejores. Profesor, háblenos un poco de qué se trata esta competencia. Muchas gracias, Ismael. La prestación de la orientación al servicio tiene que ver básicamente con estructurar tres elementos fundamentales que son la promesa de valor que la organización tiene, las expectativas que tienen los clientes y la entrega final del servicio. Es decir, aquí no se presta un servicio, se entrega una promesa de valor. El cliente lo que permite es poder conectar precisamente a través del servicio las expectativas, toda la promesa de valor y cómo puede él beneficiarse de esa oportunidad que la organización le da. Perfecto. Aquí nos enseñan que conocer a un cliente abre posibilidades para desarrollar mejores estrategias y así tener una cierta ventaja sobre la competencia. Profesor, por ese mismo camino entonces hay mayores posibilidades de ganar mercados. Totalmente. Cuando uno ofrece un servicio diferenciado, cuando uno hace el ejercicio de quebrar el statu quo de lo que está actualmente, lo que permite es que la organización pueda proyectarse de manera distinta y distinguirse en medio de un gran número de organizaciones. Esto lo que nos ayuda es a capturar la mejor atención y a conectar no solo el producto y el servicio, sino la atención y las emociones del cliente. Dicen que quien vende un producto y no presta luego un buen servicio, por el contrario, pierde ese mercado. Quiero que me hable un poco sobre eso, porque hace mucho tiempo nos han vendido también esta idea de que el servicio al cliente después de los negocios es clave, y de hecho lo es. Y muchas empresas pues pierden clientes precisamente porque no lo hacen. Efectivamente, Ismael.
el servicio al final es la conexión que tenemos de la empresa con el cliente. Es la emoción que nosotros debemos conectar a través de un buen producto. Muchas veces las organizaciones se concentran mucho en la definición del producto, pero finalmente en conocer la expectativa del cliente y cómo satisfacerlo más allá de lo que él espera es lo que hace la diferencia. Sí, ¿qué papel juega el líder en este proceso de orientar el servicio para alcanzar metas más altas? ¿Qué tanto juega aquí, por ejemplo, el manejo del grupo y el trabajo en equipo? Totalmente, yo creo que es una competencia fundamental en el sentido de que el mismo ejecutivo tiene que ser el líder de alguna manera frente al ejercicio que está haciendo la organización. Es decir, él es el ejemplo de servicio con su equipo de trabajo. Cuando uno tiene un equipo de trabajo, el equipo de trabajo lo que debe establecerse es como suma de voluntades que permiten alinearse con la expectativa del cliente para que el servicio refleje efectivamente lo que es en sí misma la compañía. Sí, se habla también de la necesidad de acompañar hasta donde sea posible a los clientes para que no solo tomen decisiones para el bienestar de ellos, sino que también sirvan para el bienestar de la empresa. Totalmente. De hecho, Ismael, cuando uno tiene un servicio, lo que pide, lo que busca finalmente es que todos los que trabajan en esa cadena de valor para poder llegar al cliente puedan sumar esfuerzos para que efectivamente lo que el cliente final obtiene es la esencia misma de la empresa, la proyección, la marca de la empresa y la promesa de alguna manera establecida en el cliente que va a volver nuevamente a contratar con nosotros, a visitarnos a nosotros nuevamente. A propósito de contratar de nuevo con ellos, ¿esto se ha medido de alguna manera? Le hago esta pregunta es porque pues las empresas siempre dicen cuando cometemos errores perdemos cierta cantidad. Cuando no, cuando vamos bien, por el contrario ganamos. ¿Se mide de alguna manera? ¿Lo ven ustedes, por ejemplo, en la universidad cuando la gente habla de eso? ¿Qué dicen? Sí, de hecho cuando se hacen las mediciones de servicio, las mediciones más importantes son las mediciones de las cosas que no salen bien, porque ahí están precisamente las lecciones aprendidas que se pueden capitalizar para poder hacer un servicio totalmente distinto y diferenciado. De hecho, déjeme decirle que, por ejemplo, empresas tan grandes como Microsoft a nivel internacional están más pendientes de los errores que tienen los sistemas operativos con el fin de que cuando salga la siguiente versión del producto, pues salga salga mucho mejor y mejorada frente a lo que inclusive la competencia puede tener en ese momento. Perfecto, y hablando de que también los errores que se cometen pues son un insumo muy importante para que las empresas progresen, para que crezcan. Vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos. Esto es Líderes en Red Más. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Nuestra segunda competencia de hoy es el pensamiento crítico para la toma de decisiones. Y esto fue lo que nos enseñaron. Pensar de manera crítica puede llevar a conseguir resultados inesperados, incluso muchas veces lo tradicional que ofrece el mercado o la propia sociedad. Implica dejar de considerar las verdades que la sociedad estima como naturalizadas. De algún modo, esto es así porque siempre ha sido así, porque todo el mundo piensa que es así. Pensar de manera crítica implica cuestionar esas raíces y de algún modo irse a los supuestos que han generado o que sustentan esa forma de pensamiento y empezar a pensar entonces de manera distinta, emerger de allí con una idea propia. Los expertos dicen que siguen las enseñanzas de Steve Jobs, el gran empresario de Apple, para quien era necesario dejar de guiarse por el dogma y buscar su propio pensamiento. Quien lidera una compañía tiene una tarea fundamental en la construcción de lo nuevo. De algún modo el líder tiene esa gran responsabilidad y por eso el pensamiento crítico es fundamental. Le permite a él verdaderamente decir si la realidad es la que todo el mundo dice o si él considera algo diferente, en esa medida diferenciarse, la clave central de una estrategia organizacional. Cuando se piensa diferente, también se crean caminos diferentes para llegar al lugar buscado o al negocio deseado y lograr ventajas que puedan asegurar el futuro. En la medida en que nosotros pensamos de manera crítica, somos capaces de crear el futuro y no simplemente de adaptarnos al futuro. Creo que esa es la clave central de los líderes, la posibilidad de crear un futuro, de decir hacia dónde va el futuro y no solamente estar esperando a cómo se configura el futuro para adaptarse de manera muy rápida. En esa medida es central para la estrategia de una organización, es central para el desarrollo de la organización, para su desempeño, para su diferenciación y para su ventaja competitiva. El líder con pensamiento crítico se convierte en el constructor de su organización y aunque tiene muchos retos, también más posibilidades de alcanzar sus metas. Debe dar y ofrecer empoderamiento a la gente, debe tener convicción, en alguna medida debe ser un poco terco para seguir o abrir caminos que seguramente no están explorados, ponerlo en un contexto y a partir de ahí tomar decisiones y poder hablar y poder expresar.
La libertad es importante, libertad para tomar las decisiones correctas, seguir las convicciones, ser valientes. No todos los días serán buenos. Empezamos hace 20 años en Inglaterra. Éramos 3 personas. De hecho, éramos 3 personas y un perro. Pensar de manera diferente antes no se veía tan bien. O no era de muy buen recibo en el mundo empresarial. Con el paso del tiempo eso ha cambiado y hoy es casi una necesidad. Profesor, ¿en qué consiste pensar de manera crítica para tomar decisiones? Pues mire, Ismael, esa es una competencia, como usted bien lo anotaba y como se veían en nuestros clips, central hoy por hoy en las empresas. Hoy pensar de manera crítica es poder cuestionar el statu quo, poder desconectar las verdades que nosotros conocemos para poder repensar el mundo donde estamos. Sí, uno puede pensar que ahora es más fácil para un empresario presentar precisamente propuestas diferentes a lo tradicional, e igualmente también se acepta más escuchar otras iniciativas, las de sus trabajadores, por ejemplo. Profesor, ¿el líder ahora debe desde ese punto de vista impulsar la construcción de lo nuevo? Claro, de hecho, Ismael, lo que ocurre hoy en el mundo empresarial es que los grandes líderes lo que se hacen es poder entender cómo funcionan los diferentes ecosistemas de negocios. Es decir, no solamente escuchar a sus empresas, escuchar a sus empleados, sino escuchar inclusive a la competencia y poderse aliar con ella para poder construir cosas de manera distinta y crear en el entorno donde ellos están una disrupción completamente distinta. ¿Qué tanto se está viendo eso, por ejemplo, hoy en el mundo empresarial? O sea, ustedes obviamente en la universidad analizan estos temas y todo. La gente que va allí a las clases les preguntan sobre esto, hablan sobre esto. Pues, claro que sí. Por ejemplo, nosotros en el curso del MBA sobre transformación digital hablamos, por ejemplo, de cómo Netflix llega a ser la compañía que es hoy, cómo transforma completamente lo que inicialmente era ir a cine en una capacidad completamente distinta y en una experiencia totalmente distinta para las personas. Entonces, en esa medida, cuando yo soy capaz de ver la realidad, cuestionar los supuestos, desconectarlos y poderlos reconectar para tener una visión totalmente distinta, tengo la capacidad de poder generar valor de manera totalmente diferente a como estaba antes. Eso significa que al pensar diferente se crean entonces otra manera de llegar al objetivo de una empresa, que es tener ganancias y hacer pues su aporte a la sociedad. ¿Se está viendo esto hoy en las empresas? Claro que sí. De hecho, hoy la manera de hacer negocios ha cambiado. En el contexto digital podemos ver que efectivamente las empresas han cambiado y han identificado nuevos, digamos, oportunidades para crear valor y poder tener ventajas competitivas usando contenidos, usando ecosistemas, es decir, otros aliados que están construyendo y de alguna manera crear experiencias, inclusive, como bien decían algunos de nuestros invitados, anticiparse algunas cosas que de alguna manera ya no existen todavía. O sea, uno puede pensar que estos grupos económicos en Colombia, en otras partes que se han fortalecido, es porque han seguido esta competencia, porque se dieron cuenta que esta competencia era clave para su crecimiento. Totalmente, porque finalmente hoy por hoy lo que hace la diferencia en las organizaciones es pensar distinto, es decir, poder hacer prototipos, poder hacer escenarios, poder hacer simulaciones para poder comenzar a avanzar hacia adelante y enfrentarse a lo que en el mundo de hoy, las características claves que tiene el mundo de hoy, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, y ese es el gran reto. Aquí también sí es importante hacer referencia al tema de los retos frente al pensamiento crítico. Los retos implican incertidumbre hacia el futuro, pero también otras posibilidades para alcanzar resultados de manera diferente, incluso más rápido. ¿Usted cree que es así? Claro, de hecho, para poder hacerlo es importante que las personas, los ejecutivos hoy por hoy, comiencen a pensar acerca del riesgo de manera distinta. El riesgo hoy por hoy no es una amenaza, es una oportunidad. Y en la medida en que nosotros podamos capitalizar eso y podernos adentrar en el concepto de incertidumbre, podemos encontrar puertas que finalmente hoy por hoy no vemos. Sí, la incertidumbre y los retos han dejado ya de ser como lo que asusta a los empresarios y se han convertido más en una manera en una energía, por decirlo así, para crecer, para seguir. De hecho, eso es lo que lleva a Ismael a entender un poquito la organización como un nuevo escenario de aprendizaje. Es decir, poder entender y poder decir que equivocarme es válido, y equivocarme con el fin de poder aprender y poder capitalizar cosas que antes no había podido ver. De hecho, poder experimentar y tener
estrategias para poder hacer simulaciones y prototipos que me permitan ir un poco hacia adelante y mirar cómo pueden funcionar, pues es una competencia que hoy por hoy claramente debemos tener para poder siempre mantenernos reinventándonos todo el tiempo en el ejercicio empresarial. Uno puede pensar que las empresas el día de hoy que no tengan en cuenta, por ejemplo, el pensamiento crítico, que no tengan en cuenta esas personas que piensan diferente allí dentro del corazón de esta misma empresa, pues pueden tener problemas para crecer, para ir más allá, para competir en los mercados. De hecho, van a tener un problema que se llama inercia organizacional. Y la inercia lo que lleva es a que se comienzan a reiterar cosas como los discursos, esto ya lo hemos hecho, ya esto ya lo hemos probado antes, y el paso a la innovación, a poder desarrollar cosas distintas, comienza a cerrarse. Y eso lo que lleva rápidamente es a comprometer de alguna manera la promesa de valor y el futuro y la viabilidad de alguna manera de la compañía en el futuro. Las compañías hoy, pues en el momento actual, destinan presupuestos para buscar hacer cosas diferentes. Es una pregunta que yo repito con cierta regularidad a los invitados, porque pues antes casi que era un pecado colocar plata en algo que se consideraba difícil de conseguir. Hoy ya hay. Sí, de hecho las empresas y varios diferentes sectores siempre tienen un rubro para experimentar. Es decir, por ejemplo, la banca tiene un rubro para experimentar acerca de nuevas inversiones, nuevas posibilidades para invertir. Los señores, por ejemplo, de Apple tienen laboratorios para poder probar las nuevas propuestas, nuevas estrategias. Los señores de Amazon, cada vez que toman un producto, lo optimizan y tienen una cadena de valor y una cadena que lo articula, pues lo aseguran y crean un nuevo producto, un nuevo servicio. Todo eso lo que les permite es poder comenzar a tener capacidades, bueno, esa es la palabra bien clave hoy, desarrollar más capacidades para poder afrontar incertidumbre hacia adelante. Y ustedes cuando hablan, por ejemplo, con sus estudiantes sobre estos temas, ¿ellos también ya lo están entendiendo, lo están aplicando? De hecho, nosotros en la apuesta que tenemos en el MBA, que tenemos en el GSB de la Universidad del Rosario, tenemos una metodología que está basada precisamente en el mismo modelo de aprendizaje de Apple, que se llama el aprendizaje basado en retos. De hecho, los estudiantes encuentran una realidad retadora en la organización o en la parte donde ellos trabajan, y basado en esa metodología los vamos llevando y acompañando para que ellos superen precisamente ese saber previo que ellos tienen y puedan abrirse a nuevas posibilidades para construir caminos totalmente distintos. Hace un tiempo uno de los invitados nos decían que cuando la gente es capaz de hacer cosas nuevas, pues también logra cosas que a veces ni siquiera ha pensado. Eso lo están ya las empresas asumiendo, y casi que algunas juntas directivas también están diciéndole a quienes tienen al frente de las compañías: hay que hacer algo nuevo porque si no la competencia nos deja. Sí, de hecho, ahora, como bien le anotaba en un punto anterior, las empresas no solamente están escuchando a sus propios empleados, no están escuchando solamente al cliente, sino que hacen alianzas con su propia competencia, porque precisamente en el marco de su propia competencia comienzan a construir cosas totalmente distintas, y por eso crean ahora lo que se llaman ecosistemas de negocios, donde pueden de alguna manera, apalancándose en capacidades de cada una de ellas, crear distinciones que los pueden llevar a cosas totalmente nuevas. Vale, fíjense, un tema bien interesante, aliarse con la competencia para seguir haciendo buenos negocios. Vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos. Esto es Líderes de Red Más, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Hablemos un poco a manera de conclusión sobre lo que nos queda de estas dos competencias a las que hoy hicimos referencia, profesor. Muy bien, en la orientación al servicio es clave y fundamental tener, como lo anoté al iniciar, esos tres elementos: la promesa de valor, la expectativa y aquello que se entrega. Esos elementos son los que configuran y conectan con la emoción del cliente para que efectivamente el producto o servicio quede marcado de alguna manera en el inconsciente y en el consciente del consumidor final. Sí, ¿qué tanto se complementa la orientación al servicio para ser más grandes y el pensamiento crítico para tomar decisiones en el mundo de los negocios el día de hoy? Claro. Las dos competencias son convergentes en la medida en que a través de un servicio diferenciado, un servicio que yo he pensado de manera distinta, puedo construir distinciones que hoy a la fecha no existen. Cosas como, por ejemplo, poder crear, como veíamos nosotros, para contarle a Ismael, usted recuerda, por ejemplo, la película Volver al Futuro, que hablaban de una patineta voladora.
cosas como esas que se imaginaba alguien que diseñó la película, hoy por hoy en las empresas comienzan a hacer distinciones que comienzan a mirar cosas hacia el futuro, cosas que van a crear distinción y experiencias totalmente distintas, la realidad virtual, la realidad aumentada, todos esos elementos van a crear experiencias distintas y a través de un pensamiento crítico que cuestiona la realidad como existe hoy, podemos crear servicios totalmente diferenciados y muy específicos para clientes especiales. Ya nos ha hablado un poco de esto, pero quiero insistir, y es hablando de enseñanza y de la universidad. ¿Cómo se abordan este tipo de competencias el día de hoy en la academia? Totalmente. Nosotros tenemos una apuesta en el MBA, en el GSB de la Universidad del Rosario que se llama Aprendizaje Basado en Retos. Usando esta estrategia metodológica, nosotros conectamos estos dos elementos claves, que es llevarlos a los estudiantes a nuevos escenarios de incertidumbres en el contexto real para que desde allí puedan construir distinciones que antes no existían. A propósito de eso, de llevar a los estudiantes a hacer cosas, también, por ejemplo, ellos hacen no solo como una práctica en las aulas, sino también en el mundo real, o sea, lo han llevado, hacen emprendimientos y en esos emprendimientos las emplean, por ejemplo, usan este tipo de competencias. De hecho, lo que se hace es que desde el MBA el aprendizaje basado en retos se basa en un reto real, o sea, es un reto empresarial, un reto que va a cambiar la manera como están viéndose las cosas. Vamos a cuestionar el statu quo de lo que existe. No es por qué existe, sino por qué no existe hoy. ¿Cuáles son las limitaciones que no nos permiten llevar a que esto exista hoy? Entonces, esos retos son los que nos permiten precisamente mover al estudiante a que se enfrente al incierto y sobre ese incierto construir cosas que técnicamente no existen hoy. Sí, el trabajo en equipo es fundamental para estas competencias. Se puede realizar en una empresa. Aquí el líder tiene una labor clave para conseguir esos resultados que se buscan. ¿Qué tiene que hacer precisamente el líder para llevar, pues no solo en la universidad en el caso de los profesores, sino también el gerente en el caso de las compañías, para que la gente lo siga, para que puedan seguir buscando nuevas oportunidades, nuevas opciones, nuevos productos, por ejemplo? Una cosa fundamental que tiene que tener el líder claro es que la organización, cuando quiere hacer cosas distintas, tiene que aprender. Y el aprender necesita tener una zona que llamamos nosotros psicológicamente segura donde nos podamos equivocar. Y el equivocar es capitalizar el aprendizaje. De hecho, el error es una consecuencia natural del proceso de aprender, no es un resultado. En la medida en que el líder, como tal, pueda entender y pueda dar esa zona donde las personas puedan aprender, equivocarse y capitalizar lo que han hecho, podemos tener escenarios donde podemos diferenciarnos y tener cosas totalmente distintas para que efectivamente nuestro cliente final tenga la mejor experiencia y la promesa de valor que nosotros requerimos. Aquí es clave para el líder es también saber escuchar. O sea, la comunicación no es solo decir qué hacer, sino también entender lo que viene del otro lado. ¿Cómo lo están haciendo? Se ve esto en las empresas ya, el gerente de hoy, el presidente de hoy, es un tipo que escucha más a las personas, es una persona que dice, quiero escuchar todas estas propuestas para ver hacia dónde vamos. De hecho, estudios recientes que tenemos en los, reportados de la Universidad de Harvard y de algunos ejercicios que se han hecho en Stanford, implican que precisamente las empresas ahora tienen mayor capacidad de escucha, sobre todo los ejecutivos deben tener mayor capacidad de escucha, porque precisamente en las ideas distintas, en aquellos que piensan distinto, es que están posiblemente las posibilidades y no las probabilidades. Aquí es un tema de poder abrir posibilidades, distinciones que yo no puedo ver porque tengo cegueras cognitivas, y las cegueras cognitivas son las que no me permiten a mí ver que efectivamente hay nuevas posibilidades para hacer cosas distintas. Quiero hacer una pregunta a propósito de eso. ¿Qué tanto, por ejemplo, aporta hoy la tecnología precisamente para hacer de estas competencias como más fácil conocerlas o entenderlas? La tecnología hoy lo que posibilita son espacios para poder comprender qué está pasando en el mundo real. Me explico. La tecnología lo que nos proporciona son datos, y los datos puedo tener herramientas para poder explorar en esos datos. Aumentar la realidad, por ejemplo, la realidad aumentada. Antes, por ejemplo, para hacer un scanning o un escaneo de una persona había que tener un dispositivo. Ahora posiblemente solamente es tener un celular, y solamente hacer el escaneo con un celular puedo ver cosas que antes no podía ver. Eso es lo que técnicamente hoy se llama realidad aumentada. Entonces la tecnología lo que nos abre es un espacio mayor de conocimiento y de posibilidades para poder aprender. Perfecto, bueno, profesor Jamie, yo le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. A usted muchas gracias. Y a ustedes los espero en una próxima emisión de Líderes, aquí en Red Más.